Buenos días para todos, bienvenidos. Buenos días, profes. ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. Bueno, hoy en esta segunda clase, según nos marca el planificador, estuvimos viendo ya en la primera clase un poco de los objetivos del curso, los trabajos prácticos, los sistemas de evaluación, la bibliografía básica que estuvimos viendo y lo que es la primera aproximación a la clasificación de las estructuras, que es la clase introductoria a esta asignatura. Hoy, como nos dicta el planificador, vamos a estar con el segundo contenido del programa, pero también presentando lo que sería el primer trabajo práctico. Ya tenemos delegada de curso, gracias por comunicarse al correo, ya tenemos el contacto para cualquier eventualidad. La compañera Diana se presentó como voluntaria para ser la delegada Diana Jasinski. Bueno, para que todos acá en el curso también manejen el delegado de curso ante cualquier situación, ¿verdad? Eh, entonces, antes de iniciar con la clase de hoy, vamos a presentar la guía del primer trabajo práctico que ya les pedimos que vayan conformando grupos de 6 personas, eso ya habíamos hablado en la clase pasada, y acá para conglomerar todos los grupos ya les va a explicar la arquitecta Clara cómo es que van a proceder para nuclear todos los integrantes del grupo. Clarita, adelante. Sí, buenos días a todos. Bueno, primeramente eh, vamos a organizarnos de la siguiente manera para generar los grupos de trabajo práctico. Vamos a habilitar un enlace en la plataforma, en el apartado de trabajo práctico, un enlace colaborativo en el que van a ir anotando los grupos con sus nombres y apellidos, ¿verdad? Eso en el transcurso de la clase. Ya vayan pensando la cantidad, o sea, los integrantes que van a formar el grupo, como dijo la profe, son 6. Y a partir de eso nosotros vamos a asignarles temas, ¿verdad? Asignarle edificios en altura que van a ser lo que van a ir analizando en el transcurso del semestre para este primer trabajo práctico. El objetivo es analizar una obra construida o un proyecto de arquitectura que se esté por construir que esté en altura, ¿verdad? Que sea un edificio en altura. El análisis tiene que ser gráfico, tiene que poder explicarse de manera gráfica todas las incidencias que tiene este edificio para mantenerse prácticamente en pie, ¿verdad? Y el contenido del trabajo práctico sí así, ¿verdad? Tiene que tener carátula, por supuesto, la portada con los datos de la institución, la asignatura, semestre, autores, el año, etcétera, ¿verdad? La ficha técnica. Cabe destacar que es importante que todos estos datos estén dentro del trabajo práctico porque valen puntos. Cada cosita que se le pide en este trabajo práctico vale puntos. Si algo no está, es probable que pierdan puntos, que después le van a servir muchísimo porque solemos tener un nivel un poquito más complicado con el tema de los parciales. Así que los trabajos prácticos es una oportunidad para ustedes, porque son 2 trabajos prácticos de poder tener una buena calificación al final del semestre, ¿verdad? Entonces hay que darle la debida importancia. La ficha técnica van, por supuesto, el nombre de la obra, todos sus datos más importantes, autor, quién construye, quién calculó, qué sé yo, ¿verdad? Esos datos que van a ir encontrando en internet o en libros de referencia, qué sé yo. Tiene que tener una introducción que habla del emplazamiento de la obra principalmente y los requerimientos del comitente, idea general del proyecto y no se tiene que aún mencionar ningún análisis porque eso lo vamos a ir desarrollando después. Tiene que haber en el desarrollo se tiene que trabajar en el análisis gráfico con bocetos, croquis. Ustedes pueden no solamente hacer los análisis a computadora digitalmente, también pueden hacerlo a mano, luego le sacan fotos, lo escanean y eso adjuntan al trabajo. Inclusive es mucho más interesante ver cómo van trazando con la mano y van analizando de esa manera, es como que se siente más tácito el análisis, ¿verdad?
Luego tenemos una conclusión que corresponde a también como una opinión y una recaudación de todos los datos más importantes que sintieron que eran relevantes en el proyecto, ¿verdad? Por eso habla de un punto reflexivo y crítico del grupo. Es como exponer qué aprendieron, qué dato o qué proceso les pareció interesante dentro del desarrollo de ese proyecto que están analizando. Bueno, cuando hablamos del desarrollo del trabajo, tenemos que decir que se divide en tres partes, ¿verdad? Tenemos el análisis formal, el funcional y el análisis estructural, ¿verdad? En el análisis formal hablamos de la forma en sí, de la parte arquitectónica. El análisis compositivo del proyecto, no hablamos aún de estructura porque eso desarrollamos en el análisis estructural. Es más como una memoria arquitectónica, ¿verdad? Se habla del lenguaje del edificio, de las corrientes arquitectónicas, se habla de la materialidad, se habla de esos aspectos arquitectónicos espaciales que de repente condicionan o dan un mensaje en el proyecto en sí, en la imagen del proyecto en sí. En el análisis funcional, como lo dice, es analizar la función, ¿verdad? ¿Para qué sirve el edificio? ¿Qué programas se desarrollan dentro del edificio? ¿Verdad? En planta baja, en las plantas tipos, en todo eso, ¿verdad? Y hablando también, que es muy importante hablar de la circulación, de las circulaciones vertical y horizontal, ¿verdad? También porque todo eso influye también en el diseño estructural, ¿verdad? Porque no solamente analizamos la estructura del edificio, de lo que se mantiene en pie, pero como somos arquitectos también tenemos que poder analizar y llegar y dar y conocer, dar a conocer también y razonar la funcionalidad del edificio, ¿verdad? Porque al fin y al cabo todo lo que hacemos tiene que ser funcional principalmente, ¿verdad? En el análisis estructural se subdivide de vuelta en dos partes, ¿verdad? Hablamos de cargas verticales y hablamos de cargas horizontales. Las cargas verticales es todo lo que sería, o sea, sería como lo propio del edificio, por así decirlo. Hablamos del sistema de reunión de cargas, que se desarrolla también a la par en las clases durante el semestre, y ustedes van a ir acompañando esos conceptos con este análisis, ¿verdad? Se habla de la reunión de cargas que pueden ser nuclear, reticular, mixto. Se hablan del sistema de transmisión de cargas, directo e indirecto. En esta parte tienen que tener cuidado porque suelen confundir, ¿verdad? Aclarar bien qué es reunión y qué es transmisión, porque suelen mezclar y suelen, no sé, cuando hablan de reunión, hablan de directo e indirecto. Bueno, son conceptos que tienen que atender y durante el desarrollo de la clase preguntar si es que les quedan dudas, ¿verdad? Y hablamos de subsistemas verticales, ¿verdad? También en esta parte les cuesta un poquitito, en nuestra experiencia ya en el desarrollo de los semestres anteriores, identificar los subsistemas verticales. Y la manera más sencilla de reconocer es saber que los subsistemas son elementos, ¿verdad? Son elementos del sistema estructural, ¿verdad? Por eso hablamos de subsistemas. Y esos elementos estructurales son los elementos que conforman todo un sistema, ¿verdad? Que pueden ser, por ejemplo, un sistema de porticado o qué sé yo, ¿verdad? Los elementos que forman el pórtico son los pilares y las vigas, ¿verdad? Bueno, por ahí va la cuestión, ¿verdad? Cuando hablamos de subsistemas verticales, estos son todos los elementos que transmiten de manera vertical todas las cargas, ¿verdad? O sea, son elementos verticales de la estructura. Se hablan de pilares, se hablan de muros cortantes, se hablan de núcleos, que a lo largo del desarrollo de las clases van a ir identificando, ¿verdad? Luego hablamos de las cargas horizontales, que es una parte bastante interesante del trabajo, ¿verdad? Que es donde realmente estamos analizando el impacto que tiene esta estructura vertical, ¿verdad? Hablamos de los principios estructurales y los principios de diseño formal. Acá también tienen que prestar muchísima atención porque suelen confundir los principios. Suele pasar que consideran principios de diseño formal como principios estructurales y no. Es gravísimo en esa parte porque cumplen diferentes funciones, ¿verdad? Los principios estructurales para resistir cargas horizontales
que a mí particularmente siempre me gusta que en los trabajos, y de hecho que cuando vayamos corrigiendo conmigo, los grupos que les toquen conmigo, a mí me gusta que coloquen todo el título porque es como que eso se te queda en la cabeza y te genera como mayor impacto, y entonces te podés diferenciar bien, porque algunos ponen nomás principios tutoriales, pero ¿qué más? ¿Verdad? Entonces me gustaría que tengan a rajatabla, sigan la guía del trabajo, porque eso les permite también entender mejor los conceptos y el que el trabajo esté bien completo y consecuentemente tener un buen puntaje, ¿verdad? Entonces hablamos de principios estructurales para resistir cargas horizontales, se habla de muros cortantes, de triangulaciones, de núcleos, son todos esos elementos que permiten que el edificio se mantenga en pie tras recibir todas esas cargas horizontales, ¿verdad? Todas esas cargas externas que recibe el edificio en altura, ¿verdad? Se habla de principios de diseño formal para resistir cargas de viento, ¿verdad? ¿Qué decisiones formales, ¿verdad? Pueden ayudarnos a aplacar un poquito más el impacto del viento, ¿verdad? Porque sabemos que cuando más alto es el edificio, el viento es mucho más fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos nos ayudan a que este edificio se mantenga, o sea, no tambalee y se mantenga en pie ante tanta altura, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? Los principios formales es más como eh, las decisiones más arquitectónicas, por así decirlo, ¿verdad? También se va a desarrollar y van a ir diferenciando, ¿verdad? De hecho, que hay una listita bien organizada en las presentaciones que prepara la profe, y se diferencian bien, pero particularmente siempre terminan confundiendo los conceptos, ¿verdad? Y también tenemos los subsistemas horizontales, ¿verdad? Que son elementos, como dijimos ya, que subsistema es igual a elemento estructural de transmisión horizontal de carga, ¿verdad? Son todos esos elementos que forman el sistema estructural que que transmite las cargas horizontales, ¿verdad? Sean vigas, sean losas, bueno, van a ir diferenciando, ¿verdad? Y en la parte de nexos van todos esos pequeños datos curiosos, esos sistemas constructivos interesantes del proyecto, ¿verdad? Si es que se llevó a construir. Y también esos datos interesantes de conceptos arquitectónicos que tiene el proyecto si es que aún no se construyó. Y eso, ¿verdad? Básicamente, ese es el trabajo. Tiene que ser bastante gráfico. Si es que también es un detalle, si son solo fotografías y no están analizados gráficamente, no se van a considerar como válidas, ¿verdad? Acá la idea es analizarlo, ¿verdad? Es dibujar encima, es pintarlo, es generar líneas, flechas. Ese es el fin del análisis, ¿verdad? Entonces, si ponen solamente una foto, una fotografía, una imagen que encuentran en internet, no es válido, ¿verdad? Entonces, para que sepan eso particularmente. Tenemos dos correcciones, ¿verdad? Tenemos una corrección presencial, que va a ser el 10 de septiembre, ¿verdad? En aula vamos a dividirnos en diferentes grupos con los docentes que estamos apoyando la cátedra. Y va a ser la primera vista de lo que sería el conjunto del trabajo, ¿verdad? Es importante que ya tengan todo el trabajo bien estructurado para que tengan más margen de poder corregir, ¿verdad? Particularidades, ¿verdad? Que después suman puntos importantes. El 17 de septiembre se hará la corrección sincrónica virtual, que va a ser en este mismo horario, ¿verdad? El desarrollo de las clases. Vamos a dividirnos en diferentes reuniones virtuales y vamos a ir haciendo las correcciones. Cabe destacar, es muy importante, que ambas correcciones son obligatorias, ¿verdad? ¿Qué significa que sean obligatorias? Que si ustedes no se llegan a presentar de entrada, luego no van a calificar al 100% del trabajo práctico. Y también van a perder puntos, porque cada corrección tiene puntos, ¿verdad? Entonces, tienen que aprovechar ambas. No pueden, inclusive, se les recibe el trabajo, pero ya no califican al 100%, ¿verdad? Entonces, es importante que anoten ya estas fechas y se empieza a trabajar una vez que definamos los grupos y los temas que se le van a ir pasando, ¿verdad? La entrega va a ser virtual por medio del correo que ya tienen a mano el 1 de octubre hasta las 8 a.m. ¿Qué pasa si es que pasan ese horario?
también se les penaliza, ¿verdad? Por entrega tardía. Así que es importante que por estas cuestiones no, de logística de repente no pierdan puntos, ¿verdad? Son puntos bastante importantes. También se tiene que entregar en un único archivo PDF, ¿verdad? Pasa también que suelen enviar muchos archivos y se pierde. Y también solo entrega un integrante, solo un integrante del grupo, ¿verdad? No hace falta que envíen todos, ¿verdad? Porque es por correo. Entonces es importante que respeten el formato, por favor, y también la manera en la que tienen que enviar el correo. Ese es un problema que tenemos constantemente, de que envían sin asunto, envían sin número de grupo, después tenemos que buscar la manera de saber qué grupo es, ¿verdad? Entonces, en el asunto del correo, para identificarles bien rapidito ya, es el grupo número tanto, entrega TP1, ¿verdad? Y el nombre del archivo tiene que tener esto mismo, o sea, es copiar y pegar nomás en su archivo y poner el número de grupo que les corresponde, ¿verdad? Es muy importante que respeten el formato porque por algo se puso, ¿verdad? Es algo que de repente les cuesta un poquitito, pero que se puede hacer. Y bueno, son las observaciones que ya les mencioné, que si no entregan en fecha y hora van a ser penalizados y que los grupos que no corrijan también tienen pérdida de puntos, ¿verdad? Y de por sí ya no califican al 100% del trabajo práctico, ¿verdad? Y cualquier cambio, indicación que tenga el trabajo práctico se va a estar comunicando por la plataforma o durante el desarrollo de las clases, ¿verdad? Sí, por eso también es importante que asistan. Como sabemos, no es obligatoria la asistencia, cada uno tiene que gestionar su tiempo, pero por supuesto que nos gustaría que estén en aula para poder entender todo lo que se va desarrollando, porque son conceptos que no son complicados, pero tienen también su cierta, no sé, ciertos datos que de repente les hacen un poco especiales, ¿verdad? Así que no sé si tienen alguna duda, si fue muy rápido, si tienen alguna consulta ahora. Bueno, creo que está todo claro por ahora, ¿verdad? Me van Mm. a ir surgiendo más dudas. Quiero reforzar un poco lo que decía Clarita de seguir la guía de trabajo, ¿verdad? No alarguen el trabajo en vano, no traten de decir esto es importante. Si no está en la guía de trabajo, no va a puntuar. Y si hay algo, uno de esos títulos que nos está desarrollando, algo no está puntuando. Entonces, así nomás usted tiene que pensar y armar el layout de su trabajo, ¿verdad? Colocando todos los títulos que acá están en la guía de la parte de los análisis, ¿verdad? Los subtítulos, todo y cada uno de ellos tiene que tener algún tipo de análisis gráfico, como mencionábamos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Una planta técnica, en una parte de la guía dice que todos los análisis se tienen que analizar al menos en dos dimensiones, quiere decir una planta y un corte, o una planta y una fachada, una planta y una axo, una fotografía también puede ser, pero que esté analizada, ¿verdad? Que tenga que ver con lo que se está hablando. El trabajo no se trata de colocar un texto larguísimo y una fotografía que copiamos así exactamente igual de Google o de la página que hayamos encontrado, ¿verdad? Sino que ustedes puedan entender el trabajo de acuerdo a estos análisis. Y finalmente, el trabajo sirve para justamente fijar los conceptos. Eso que vayamos dando en clase, ahora pasan muchos conceptos, pero cada uno de estos subtítulos es una clase del trabajo, ¿verdad? Una clase de nuestro contenido de la asignatura. También es importante recordar, está también creo que acá especificado, que las correcciones se van a centrar en el análisis estructural. Nosotros ya damos por sentado que ustedes manejan el tipo de la parte compositiva y la parte programática porque son análisis que ustedes vienen dando a lo largo de todos los semestres. Desde el primer semestre analizamos un montón de obras desde la cuestión funcional y formal, histórica o lo que sea, ¿verdad? En este curso nos vamos a centrar en la parte del análisis estructural, por supuesto, que es parte del 60% de este trabajo. El resto, el 40%, es todo el resto del trabajo, así que nosotros las correcciones, a falta de tiempo, apenas tenemos dos correcciones y son muchos grupos,
y darle el debido enfoque al trabajo, vamos a centrar las correcciones solamente en el análisis estructural, ¿ok? De por ahí en la última corrección, si hay algún tiempo y ya no quedan dudas sobre la parte estructural y ya está enteramente eso completado, se podrá hacer consultas o dudas que tengan referente al análisis formal o funcional, pero aquel grupo que venga con el análisis formal y funcional y no presente el análisis estructural es lo mismo que no haya corregido, o sea, esa corrección no es válida, ¿ok? Bueno, y también por estadísticas, de acuerdo a experiencias de semestres anteriores, aquellos alumnos que se involucran en el trabajo práctico son aquellos que tienen un mejor desempeño después en los exámenes y tienen un mejor promedio y una mejor calificación al final del semestre, ¿verdad? Es lógica matemática simple. Bueno, damos por terminado entonces tema trabajo práctico. Esto van a tener en el apartado trabajos prácticos compartidos. Ahora ya pueden empezar a ver una vez que conformen los grupos en el enlace y reciban su tema, empezar a ir mironeándole un poco al edificio, a medida que vayan avanzando los temas de clase también ir identificando esos conceptos dentro del edificio que les haya tocado, si no se les encima todo pues hacia el final, ¿ok? Bueno, entonces empezamos con lo que es nuestro segundo contenido que refiere a lo que es tipologías estructurales de edificios altos, por supuesto. Y vamos a hablar un poco de cómo es que estos edificios van surgiendo, cuál es la evolución de estos sistemas estructurales a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, cómo es que nacen primitivamente estas estructuras y después cómo es que van apareciendo en la línea de tiempo las diferentes estructuras que hoy conocemos ya con el nombre específico, ¿verdad? De los distintos tipos de estructurales, con por supuesto ejemplos prácticos siempre para que ustedes puedan ir comprendiendo mejor todos aquellos conceptos, ¿ok? Bueno, entonces, empezamos desde lo que es la historia antigua, ¿verdad? Cuando hablamos de la civilización egipcia, allá por los 3000 años antes de Cristo, como digamos, un monumento que se erigía tratando de superar aquellas dificultades técnicas que de la época era falta de las herramientas, los sistemas de transporte, la tecnología, los materiales de construcción, ¿verdad? Que en ese entonces era todo un impedimento a falta, ¿verdad? De todas esas cuestiones que hoy en día tenemos. Los egipcios tenían a disposición la piedra caliza y el adobe. Ellos contaban con esos elementos y empezaron primeramente con la construcción de mastabas. Las mastabas son, digamos, las precursoras de las pirámides. Acá al lado de las pirámides tenemos creo que un resto, una mastaba o, digamos, son básicamente tumbas, ¿verdad? Las mastabas y las pirámides eran tumbas, ¿verdad? De personas relevantes de la civilización de la época que, que eran de forma rectangular, tenían techo plano y lados inclinados, ¿verdad? Eso era, no tenían tanta altura, pero a partir de esa tipología de mastabas surge luego lo que fueron las pirámides, ¿verdad? Las pirámides, las más relevantes, las de Giza, ¿verdad? O las que están en Giza, sobre todo la pirámide de Keops, que es la pirámide más alta que tiene Egipto, ¿verdad? Que se considera una de las 7 maravillas del mundo, ¿verdad? Que tiene más de 3500 años. Fue por muchísimo tiempo, durante más de 3500 años, el monumento más alto del mundo. Es por eso que se convierte hoy en día, por ahí decimos, ¿por qué estas pirámides que fueron tan relevantes? Y por la tecnología constructiva de la época, ¿verdad? Por la altura, que hasta ese momento nunca se había construido un monumento tan alto, ¿verdad? Estas pirámides tenían un simbolismo de poder de los faraones, ¿verdad? Que buscaban alcanzar su inmortalidad a través del monumento, ¿verdad? O sea, cuanto más grande el monumento, más importante el faraón
y estos se alineaban estratégicamente sobre los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Porque para ellos el sol poniente tenía también un simbolismo de la vida eterna y bueno, tenía todo mucho que ver, ¿verdad? Con la cuestión espiritual también. Hacia los años 1700 antes de Cristo aparece este icono, ¿verdad? Histórico, bíblico, casi utópico, ¿verdad? De la famosa Torre de Babel, que se construye o se empieza a construir, se cree en Babilonia, ¿verdad? El Génesis en la Biblia habla de todo lo que es esta torre, ¿verdad? También con como el anhelo del hombre por alcanzar el cielo, ¿verdad? Siempre en búsqueda de la altura, no se sabe realmente cuál era el proyecto, ¿verdad? Hay muchas aproximaciones a través de los pintores, historiadores de la época que tienen referencias de cómo hubiese sido el diseño de la Torre de Babel, ¿verdad? No se sabe, porque cuenta la historia bíblica que, bueno, es también como un castigo de Dios que se enoja porque el hombre intenta alcanzar el cielo, entonces se cree que las civilizaciones hablaban, el hombre tenía un solo idioma anteriormente y luego esta torre fue un poco la que dividió todo lo que era la civilización en varios idiomas y fue cuando, digamos, el hombre se dispersó alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Un poco de historia bíblica ahí. Pero todo relacionado siempre a un monumento y ese monumento siempre tratando de ser lo más alto que pudiera para la época, ¿verdad? Hacia los años 1400 antes de Cristo aparecen en la antigua Mesopotamia los templos Sigurat. Eran una clase de templo escalonado, ¿verdad? En forma piramidal, pero de manera escalonada. Estos templos con arquitectura monumental también tenían mucho que ver con lo que era la parte espiritual. Esto eran ya directa, no eran, digamos, tumbas como eran las pirámides de Egipto, sino eran templos, ya eran lugares sagrados en donde el sumo sacerdote buscaba un tipo de elevación artificial, que cuanto más alto era el sigurat, el sacerdote eh, estaba más cerca de Dios, ¿verdad? Era un poco el simbolismo que tenían estos sigurat, ¿verdad? Que en este caso de la figura que estamos viendo de la imagen, es el Sigurat Chogazampil, ¿verdad? Que actualmente está en la región de Irán, ¿verdad? La antigua Mesopotamia quedó un poco dividida en varios de los países que están hacia esa zona. Eh, y es un patrimonio, ¿verdad? Uno de los patrimonios del Sigurat mejor conservado, ¿verdad? Hasta hoy en día, ¿verdad? Un lugar turístico, ¿verdad? Que se puede ir a observar y quedaron también como, ¿verdad? Un referente de la arquitectura monumental para esa época, ¿verdad? Aparece en el 291 antes de Cristo con la civilización griega. Ellos tenían muchos escultores, se desarrollaba mucho la parte de la arquitectura, mucho de lo que era la parte también artística, ¿verdad? El desarrollo de materiales, de técnicas constructivas que estaban en constante investigación, ya ¿verdad? Fueron el pie para lo que fuese luego la civilización romana, ¿verdad? Ustedes saben. Aparece esta gran estatua monumental que se denominó el Coloso de Rodas. Esta estatua simbolizaba al dios del sol, al dios Helios, que era uno de los dioses más grandes que tenía la civilización griega, que se cree, ¿verdad? Porque fue derribada en el año 225 a.C. por un terremoto que vino, pues no hay, digamos, en esa época no había fotografías, nos guiamos siempre por lo que las aproximaciones de los pintores, artistas de la época, de cómo hubiese sido el Coloso de Rodas, ¿verdad? Se cree que pudo haber sido de madera y bronce o de hierro y bronce, ¿verdad? Con una altura aproximada de 35 a 40 metros, ¿verdad? Que para la época era una monstruosidad. Fíjense cómo esta imagen refleja el Coloso de Rodas en relación a lo que eran las carabelas, ¿verdad? Y lo que era el tamaño en referencia a los sistemas de transporte de la época y a las personas mismas, ¿verdad? El Coloso de Rodas se ubicaba en la entrada misma de la ciudad de Rodas,
que la entrada de la ciudad eran a través de los puertos, ¿verdad? Se ubicaba con las piernas separadas, levantando una mano, se cree, ¿verdad? Hay otras aproximaciones también que dicen que tenía otra posición, pero básicamente se entraba a la ciudad a través de la estatua y era un punto referencial para distinguir a la ciudad desde lo lejos, ¿verdad? Eh, en ese entonces, ¿verdad? La energía eléctrica todavía no era una cuestión, entonces la entrada de la ciudad estaba iluminada con una antorcha que sostenía en la mano esta gran estatua, ¿verdad? Fue considerada también una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? Por su relevancia en todos los libros de historia, la cuestión artística, la cuestión evolutiva de la construcción, ¿verdad? O sea, fue un hito también que marcó a lo que era el inicio, ¿verdad? De toda esta cuestión de desarrollo tecnológico dentro de las civilizaciones. Pasamos a lo que es el desarrollo de la tecnología dentro de lo que es el Imperio Romano, ya en la Roma imperial, ¿verdad? La construcción de uno de los monumentos más importantes de la arquitectura romana, ¿verdad? Que es el Panteón de Roma. Y es una de las únicas construcciones que están, digamos, desde esa época de la Roma imperial que no fue derribada o que fue realmente mantenida, que hasta hoy es, ¿verdad?, un centro turístico, eh, por todo lo que representa para la civilización romana este panteón, ¿verdad? Este panteón se enmarca dentro del estilo corinto clásico, ¿verdad? Eh, con la cúpula más grande del mundo hasta el siglo XX, ¿verdad? Donde van surgiendo otras tipologías también de cúpulas y también con el desarrollo de las tecnologías de la construcción, ¿verdad? Pero hasta el siglo XX la cúpula del Panteón de Roma era lo más monumental que se tenía hasta la época. Esta cúpula tiene un óculo abierto, ¿verdad? Para la entrada de luz en el remate de esta cúpula y esto simbolizaba nuevamente una comunicación del hombre con Dios, ¿verdad? Una comunicación con los dioses, ¿verdad? Porque ellos tenían varios dioses, ¿verdad? Estas civilizaciones iniciales. Entonces era una comunicación de los dioses con el hombre, de acuerdo a la puesta del haz de luz, a la entrada de la lluvia o lo que sea, ¿verdad? Era una cuestión representativa de la divinidad. Esta cúpula está construida con un tipo de hormigón, ¿verdad? No el hormigón que conocemos hoy, tampoco un hormigón armado, sino un hormigón sencillo, un hormigón más pobre, digamos. Y se cree que a medida que esto iba subiendo en la altura, se iba aligerando la carga de la cúpula, ¿verdad? Inicialmente se planteaban, digamos, piedras más pesadas con la conformación del hormigón y luego se cree que hubo inclusiones de lo que era mármol travertino, eh, para los revestimientos también, luego un poco de ladrillo y ya cerca del óculo se cree que se utilizó piedra pómez, esa piedra que usamos para hacernos la pedicura a las chicas, a veces, bueno, esa piedra que es tan liviana que hasta flota en el agua, bueno, creo que hubo hasta intervención, inclusiones de piedra pómez cerca de lo que es el óculo de la cúpula. Pasamos a lo que es la arquitectura americana, ¿verdad? Ya en los años 800 a 1200 después de Cristo continúan las pirámides en todo lo que eran las civilizaciones indígenas, ¿verdad? En el caso de México, eh, muy digamos, conocida por lo que es la influencia de la civilización maya y azteca, ¿verdad? En este caso, esta obra de la pirámide de Chichen Itza es una obra característica de la civilización maya. De por ahí, algunos que hayan viajado hacia Cancún habrán tomado la excursión que lleva hasta este monumento, ¿verdad? Porque es también un punto turístico de relevancia eh, por toda la cuestión histórica y toda la cuestión, digamos, mística que tiene alrededor.
La pirámide de Chichén Itzá era un templo, ¿verdad? Que se ubicaba, así como las pirámides ancestrales de la civilización egipcia, sobre los puntos cardinales también. Además de alinearse con los solsticios, también está alineado con los dos equinoccios que tenemos en el año, ¿verdad? Hacia marzo y hacia septiembre, ¿verdad? Por una cuestión también ahí de, digamos, de las sombras que generan, ¿verdad? Estas figuras de la pirámide y representan un tipo de serpiente, ¿verdad? Que baja va bajando de lo alto de la pirámide, ¿verdad? Una cuestión muy mística, que incluso la gente, ¿verdad? Fija una fecha, o sea, fija una visita en esos días del solsticio, del equinoccio, ¿verdad? Para poder ver esta situación natural, ¿verdad? Que se produce con la sombra, ¿verdad? Está muy relacionado a todo lo que es el sol siempre. Esta generación, estas civilizaciones, el sol tenía muchísima relevancia en la implantación de sus construcciones, ¿verdad? En el tipo de elementos que utilizaban, el posicionamiento. En este caso, por ejemplo, se tienen 365 escalones que representan lo que es un año solar, ¿verdad? Se tienen 91 escalones de cada lado de la pirámide y un escalón más, ¿verdad? Que sería el remate de la pirámide, sumando un total 365 escalones, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con la cuestión solar siempre y todo lo que es, digamos, la elevación del hombre, ¿verdad? O la comunicación del hombre con los dioses. Ya hacia tiempos más modernos, a partir del siglo XII empiezan a aparecer estas construcciones monumentales, los tipos de iglesias que se llamaron catedrales, ¿verdad? Que eran grandes iglesias que representaban un ícono dentro de la ciudad, que aparecen alrededor de la Edad Media, ¿verdad? A partir del siglo V y hasta el siglo XV se tiene toda la evolución de las catedrales, ¿verdad? Y específicamente esto se refuerza, ¿verdad? Con el inicio de la caída del Imperio Romano, que es donde inicia realmente el desarrollo de estas catedrales más altas, digamos, donde cada vez se buscaba más altura, primero a través de los campanarios, ¿verdad? Como un elemento, digamos, mucho más elevado dentro de la catedral, ¿verdad? Ya no con una cuestión programática, sino simplemente buscar la altura y eso se da a través de los campanarios, luego en el siglo XII en la Europa occidental, más hacia París principalmente, empiezan el resurgimiento, o sea, el nacimiento de lo que eran las catedrales góticas, que tenían mayor altura, mayor volumen, mayor entrada de luz a través de los rosetones, de los vitrales. Si se acuerdan un poco de la parte de historia, ¿verdad? Y todo esto siempre con un simbolismo espiritual, ¿verdad? De elevación, ¿verdad? La iluminación, esta ligereza estructural, ya con el avance de las tecnologías constructivas que planteaba la arquitectura gótica con todos estos arcos apuntados y cosas que nunca se habían hecho hasta ese momento, planteaban una ligereza estructural que posibilitaba el crecimiento de la estructura en la altura y, por supuesto, siempre conectado con el tema de la iluminación que para los religiosos simbolizaba siempre un simbolismo espiritual relacionado a la conexión con Dios, a la elevación espiritual. Como referencia dentro de los años ya cerca del siglo XX, hacia 1889 después de Cristo también, aparece este monumento de la Torre Eiffel, planteada por el ingeniero Eiffel en los años 1800, hacia finales de los años 1800, para lo que era el festejo del centenario de la Revolución Francesa. Se plantea este monumento o esta estructura de hierro que iba a ser, digamos, no iba a ser permanente, iba a ser solamente para la Expo Universal de París, para el festejo del centenario de la Revolución Francesa y luego debía de ser desmontada, ¿verdad? Era una estructura temporal de hierro que se planificó de la misma forma que venía haciendo proyectos el ingeniero Eiffel
en puentes, ¿verdad? En grandes estructuras, pero nunca una estructura tan alta. Obviamente en ese momento la Torre Eiffel se convierte en la estructura de hierro más alta del mundo, ¿verdad? Entonces eso fue lo que llamó la atención y hoy se convierte en el monumento más visitado del mundo, ¿verdad? Eh, entonces es también eh, un contraste, ¿verdad?, entre lo que es la arquitectura antigua, lo que es la arquitectura de de nuestra generación, digamos, donde el objetivo es el mismo. Se sigue intentando llegar a lo más alto para que esto sea una representación, a lo mejor ya no espiritual, de conexión con los dioses como en la historia antigua, pero sí siempre de poder y capacidad del hombre para elevarse en la altura, desafiando un poco a las leyes de la naturaleza y a las cuestiones de desarrollo tecnológico de la construcción. Empezamos entonces con la evolución de lo que es la propia estructura dentro de los edificios en altura y empezamos con este referente de la fábrica de algodón, ¿verdad? Que es un poco un precedente a lo que fueron los rascacielos a lo largo de la historia, ¿verdad? Eh, la fábrica de algodón de William Stratt en la ciudad de Derby en 1712 plantea por primera vez lo que es la estructura modular para lo que fuese un edificio ya de mayor altura. Anteriormente no existían construcciones en altura de más de 3 o 4 pisos, ¿verdad? Se construían en madera eh, y era lo que soportaba la tecnología del material hasta ese entonces. En 1792, Stratt plantea esta estructura modular de 6 niveles donde se plantea esta construcción con esqueleto, con un sistema de pórticos paralelos atados, ¿verdad? Vemos acá en la planta, ¿verdad? El paralelismo de cada uno de estos pórticos, que eran pórticos abovedados, digamos, que se iban atando unos con otros, ¿verdad? En este caso tiene un papel crucial lo que es la revolución industrial. Ustedes saben que a partir de la revolución industrial van surgiendo un montón de nuevas tecnologías, desafíos de materiales que se fueron utilizando en la construcción y en otras situaciones, ¿verdad? Para transportes, para otros objetos, ¿verdad? De la vida cotidiana. Y estaba muy relacionado al desarrollo del transporte y la manufactura, ¿verdad? Eh, por supuesto, todas estos descubrimientos que trajo consigo la revolución industrial impactaron fuertemente sobre la construcción y sobre todo para la construcción industrial, ¿verdad? En el desarrollo de proyectos de fábrica, de nuevos comercios que fueron surgiendo en lo que fuese en la arquitectura, ¿verdad? Y con esto podemos hablar un poco de lo que es, ¿verdad? La evolución de los rascacielos dentro de la arquitectura, ¿verdad? Que nos hace considerar al rascacielos como un ícono para la ciudad. Ya no era un monumento, ya no era una estatua, ahora el edificio pasa a ser el ícono de la ciudad, ¿verdad? Una ciudad parece que hasta no se reconociera por sí misma sin un rascacielos, ¿verdad? Una ciudad que no tenga edificios hoy en día es casi impensada, ¿verdad? Una ciudad que representa una metrópoli, una capital, ¿verdad? Estamos hablando de situaciones urbanas principalmente, ¿verdad? Es hasta hoy un símbolo de poder, ¿verdad? Como una constante carrera para ver cuál es el edificio más alto. Parece que el hombre tiene hasta hoy en día, ¿verdad? Una adicción a la verticalidad, donde a través de los avances técnicos y el desarrollo tecnológico que inicia principalmente hacia finales del siglo XIX, con lo que fuese, ¿verdad? La evolución de estas dos ciudades americanas, Chicago y Nueva York, ¿verdad? Donde se desarrolla estructuras de esqueleto, de entramado, el acero, el muro cortina, ¿verdad? El desarrollo de lo que fuese la tecnología del hormigón armado, la estructura metálica, el ascensor, ¿verdad? Luego del gran incendio de la ciudad de Chicago, ¿verdad? Se ven nuevos desarrollos como la utilización del teléfono,
el ascensor hidráulico primeramente, luego el ascensor eléctrico que permitía más de 5 pisos, en un montón de avances que coinciden plenamente con la revolución industrial, ¿verdad? Donde se produce mayor actividad económica en Estados Unidos y esto hace que mejore el sistema de transporte, que mejore el sistema de comunicación, eh, que mejore la industrialización en toda la parte de las granjas, lo que es el éxodo de las personas de las granjas a la ciudad, ¿verdad? Para nuevas condiciones de trabajo, crecimiento de las grandes corporaciones, o sea, de las corporaciones, ¿verdad? Que se convirtieron luego en grandes corporaciones. Y todo esto, por supuesto, mejora la calidad de la construcción, mejora la calidad de los materiales como el acero y permite mejores condiciones de construcción, ¿verdad? En Chicago específicamente, las condiciones del suelo se daban para este tipo de construcciones también, o sea, las condiciones del suelo fueron apropiadas para la construcción. Entonces, ellos buscando un mejor aprovechamiento del suelo para estas grandes ciudades, ¿verdad? Como Chicago, Nueva York, buscaron concentrar los servicios, ¿verdad? Entonces tenían un mejor aprovechamiento del suelo, en menor porción de tierra, mayor concentración de personas y de servicios, lo que mejoraba, digamos, el plan para la nueva ciudad que estaban construyendo hacia los años 1870, más o menos, donde surge esta nueva tipología estructural y se denomina por primera vez o se acuña por primera vez el término de rascacielos, ¿verdad? Más o menos ahí en Chicago fue donde fue la cuna, ¿verdad? A través de la Escuela de Chicago y todos los desarrollos de arquitectura fue donde nace el término de rascacielos, ¿verdad? Que era la nueva tipología constructiva de la época. Se empezaron a utilizar materiales distintos a la madera, que fueron, digamos, los materiales precursores de la construcción en altura, y que también dejó de utilizarse para la construcción de rascacielos o de la estructura de rascacielos por justamente su predisposición hacia los incendios, ¿verdad? Entonces ellos estaban un poco eh, traumados con el tema del incendio que devastó a toda la ciudad y vieron que la madera era lo que propiciaba la cuestión del incendio y la expansión de los mismos, entonces buscaron otro tipo de materiales para la construcción de edificios, ¿verdad? La Escuela de Chicago fue la que, ¿verdad? Como le decía, fue la precursora de todo este tipo de tipologías estructurales, que fueron los que lanzaron los primeros rascacielos a través de los padres de los rascacielos que son conocidos, ¿verdad? Como Louis Sullivan o William LeBaron James y todos esos nombres de la Escuela de Chicago, que fueron los primeros arquitectos que planteaban estas tipologías estructurales conocidas como rascacielos, ¿verdad? En el año 1889 aparece el mismo National Building que plantea una estructura portante de mampostería. En este caso podemos fijarnos en la planta, la sección de estos muros portantes, ¿verdad? Cómo se puede llegar a edificios de gran altura, en este caso son 16 niveles, ¿verdad? Que se plantearon exclusivas, se construyeron, no plantearon únicamente, a través de un edificio de mampostería específicamente. Si se dan cuenta, es una materialidad pesada, los muros de la planta baja tenían 1,80 m de espesor, imagínense lo que eran esos monstruos, ¿verdad? Se ve acá en la fotografía cómo, y también en el corte, cómo este muro va teniendo mayor porte en la base, ¿verdad? Tenía una mayor proporción en la base, acá, ¿verdad? Donde estaban los 1,80 metros de espesor, y luego esto, ¿verdad? Se va afinando en la medida que el edificio va creciendo en altura. Por primera vez en este edificio se hace utilización del aluminio. Surge el material del aluminio dentro de toda esta revolución industrial también, pero todavía no como parte estructural, sino como parte, digamos, ornamental o, digamos, para elementos internos de la arquitectura, no como estructura portante. En este caso, el Monadnock se usa por primera vez el aluminio en la construcción de edificios en la escalera, por ejemplo, ¿verdad?
El Home Insurance Building, ya de uno de los padres acá de los rascacielos de la Escuela de Chicago, William LeBaron Jenney, en 1883 plantea esta estructura reticular, pero si se fijan, con, digamos, una proporción mucho menor a lo que era un edificio de mampostería. Este edificio que hoy en día ya no existe, ¿verdad? Fue demolido en el año 1931. Era un edificio de 10 pisos, de aproximadamente 42 metros de altura, que planteaba un rascacielos con una estructura metálica que tenía ya un elevador eléctrico, ¿verdad? Recordamos que los elevadores hidráulicos aguantan hasta 5 o 6 niveles más o menos en altura, y luego con lo que fue la evolución del elevador eléctrico se pudo superar también ese número de 6 niveles, que era más o menos el límite de los primeros edificios, a través de la utilización del elevador eléctrico, ¿verdad? En este caso se sustituye la mampostería portante, ¿verdad?, por viguetas metálicas. Si se fijan en el centro, la estructura reticular está conformada por pequeños pilares que ya eran de caracterización metálica, ¿verdad? Y esto luego tenía un entramado de viguetas metálicas también, que posibilitaban aligerar la estructura. Esto permitía que todos estos pórticos con vigas, pilares de hierro, que pasaban a ser la estructura portante principal del edificio, eh, permitan el muro de fachada no portante. Entonces, todo esto que se hacía a través de los pórticos para sustentar al edificio permitía que el ladrillo se utilice ya exclusivamente como cerramiento. Pasamos a otra obra de Louis Sullivan, otro de los padres de los rascacielos de la Escuela de Chicago, el Wainwright Building, hacia los años 1890, también con la fuerte influencia de esta estructura en esqueleto, la estructura reticular. El Wainwright Building se basa en lo que era la columna clásica, ¿verdad?, de la arquitectura, de base. Acá podemos ver en la imagen del edificio lo que sería la base, un fuste y un capitel, ¿verdad?, más o menos haciendo referencia a lo que es la columna clásica. Esta obra en St. Louis, en la ciudad de St. Louis, en Missouri, en Estados Unidos, se convierte en un patrimonio de, del país por ser el primer rascacielos que se presentaba como más escueto, sin tanta ornamentación, y esto marcaba una referencia dentro de la época. O sea, los edificios que se veían era como lo que vimos recientemente, ¿verdad?, con mucha ornamentación, con mucha moldura, con mucho detalle, ¿verdad? Esto era realmente un precedente de utilizar este muro cortina, ¿verdad? De la misma manera, ¿verdad? Utilizar el ladrillo como cerramiento, como un muro cortina, pero ya sin la ornamentación que caracterizaba a los edificios de la época. The First Store Building, de William LeBaron Jenney, también del año 1891, un edificio de 11 plantas. Plantea una estructura en esqueleto también de steel frame, ¿verdad? Una estructura de acero que fue característica justamente porque era fireproof, o era resistente al fuego, ¿verdad? Ellos buscaban siempre la manera de plantear estructuras que fuesen lo más resistentes o que estén lo más protegidas posibles de lo que era el fuego, ¿verdad? Primero dejaron de utilizar la madera, fue la inclusión de la mampostería portante, luego de eso pasan a lo que es la evolución del acero, ¿verdad?, la utilización de esqueletos de acero, pero en esta obra William LeBaron Jenney plantea una estructura que tiene un recubrimiento que es resistente al fuego, ¿verdad? Buscando siempre las mejoras dentro de la seguridad del edificio también, ¿verdad?
Acá vemos el edificio en construcción, en la primera imagen acá de la izquierda arriba, ¿verdad? Y ya luego en la imagen de abajo como esto, ¿verdad? Con el cerramiento tipo curtain wall, ¿verdad? Que se va utilizando. Acá en el corte de detalle vemos a la columna de acero, ¿verdad? En estos perfiles metálicos, a las vigas enteramente metálicas ensambladas con lo que son las columnas de acero y lo que es el material que recubría las columnas y también lo que eran los cerramientos verticales, ¿verdad? Por donde pasaban todas las cañerías de gas por debajo, ¿verdad? Con una suerte de una losa aligerada, ¿verdad? Y solamente una capa de concreto por encima, ¿verdad? Eh, Muy desarrollado todo lo que es este sistema para la época, ¿verdad? En 1891, William LeBaron James ya planteaba este tipo de estructuras. Hacia el año 1893, el Old Colony Building, una edificación de 17 pisos, planteada por el equipo de Holabird Roche, planteaba un edificio también con el mismo concepto de la columna clásica, base, ¿verdad? Con un zócalo, un fuste y un ático, ¿verdad? De remate, que también hacía referencia a una columna clásica de arquitectura. En este caso, se mejoran las condiciones de circulación del edificio, había cada vez más inclusión de ascensores, por ejemplo, si se fijan, este edificio tiene ya 6 elevadores, porque justamente se daba la concentración de las personas. Antes solamente se construían edificios para arquitecturas industriales y luego ya para las corporaciones. Y las corporaciones tienen personas que están trabajando en oficinas, entonces la mayor cantidad de personas hizo que esta evolución dentro de los sistemas de circulación se vaya aumentando, ¿verdad? O sea, la evolución en cuanto a la tecnología, pero también la mayor inclusión de estos elevadores verticales, ¿verdad? Para lo que era la comodidad de las personas, ¿verdad? El propio teléfono también que permitía a las personas comunicarse sin tener que bajarse escaleras o ascensores, que permitía un poco la facilidad en el manejo de lo que era los edificios. En el caso del Old Colony Building se plantea un pórtico rígido en crujías, ¿verdad? Recordamos lo que es el concepto de crujía, que es el espacio entre dos muros de carga o dos pórticos, ¿verdad? Y planteaba este sistema de pórticos en base a un esqueleto de acero, dejando una fachada también de ladrillo, una fachada no portante ya de ladrillo. Estos pórticos de nudos rígidos eh, fueron luego el precedente, acá vemos un poco el detalle del pórtico rígido, fueron un precedente, ¿verdad? Para lo que fuese luego la estructura planteada en el siglo XX ya para edificios, para los primeros edificios de 30 a 40 pisos, donde hubo el siguiente salto, ¿verdad? De altura de los edificios a través del planteamiento de estos pórticos de nudos rígidos que se planteó por primera vez en el Old Colony Building, ¿verdad? Vamos ya hacia el siglo XX, al inicio del desarrollo de la arquitectura en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Estados Unidos era un precedente en cuanto a la construcción de edificios y por supuesto la ciudad de Nueva York era una de las principales junto con Chicago. En, Surge así lo que es el diseño del Flatiron Building, que se convertía en el edificio más alto de la ciudad en ese momento, un edificio de 22 pisos que tenía esta forma triangulada. Se ubicaba en un punto estratégico de la ciudad, en la intersección de la Quinta Avenida con la avenida Broadway. Se ubica este icono de la ciudad, ¿verdad? Que es prácticamente conocido por todo el mundo y es un icono referencial, ¿verdad? Para cualquier punto que quieran encontrarse en la ciudad, ¿verdad? El Flatiron Building es siempre una referencia y lleva este nombre de Flatiron justamente por su semejanza con una plancha, ¿verdad? Hacían un poco una analogía con eso para darle el nombre. Se basa nuevamente en la columna griega, base, fuste y remate, ¿verdad? El capitel en otra conformación, aun cuando la planta es triangular, ¿verdad? Cuando se busca
otro tipo de diseño, igual estaba presente todavía esa, digamos, esa referencia histórica que venían dando los edificios anteriores, se utiliza todavía en el Flatiron Building. Vemos acá, ¿verdad? La base de zócalo, luego lo que es el fuste con otro tipo de modulación y el remate del edificio con este capitel también un poco más libre, ¿verdad? Utiliza el steel frame, también la estructura del esqueleto de acero, vemos una inminente estructura reticular, ¿verdad? Y lo que le hizo más famoso, además de ser el edificio más alto de la ciudad de la época, ¿verdad? Y por mucho tiempo, el, el Flatiron Building tuvo una tecnología del steel frame, pero con una prefabricación en planta de que venían las estructuras de acero precortadas, ¿verdad? Y se ensamblaban con gran rapidez para la construcción. Prácticamente se hizo a razón de un piso por semana. Entonces fue un precedente también para la velocidad constructiva con este tipo de estructuras de acero, ¿verdad? Eso también fue un poco lo que marcó una, digamos, que esto se convierta, que este edificio se convierta en una referencia de todo tipo. En el año 1903 surge este edificio, Ingalls Building, en Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos también, un edificio de 16 pisos. ¿Y qué es lo que tenía de peculiar este edificio? Vemos la planta, utilizaba la estructura reticular nuevamente, ¿verdad? Con una incidencia, digamos, también eh, de la situación portante con estructura eh, reticulada, pero en este caso se utiliza el hormigón armado. Antes el hormigón armado planteaba edificios que llegaban a 6 niveles más o menos, era lo máximo que se había planteado hasta la época en estructuras de hormigón armado. Y el Ingalls Building plantea por primera vez el primer rascacielos de hormigón armado. Entonces es por eso que esto se convierte obviamente en un monumento histórico nacional de la ingeniería civil en Ohio, porque planteaba un edificio de mayor de 6 niveles con una estructura de hormigón armado, que era un material muy poco utilizado en edificios o era utilizado para otro tipo de estructurales como puentes, obras sanitarias, ¿verdad? Estaba presente la tecnología del hormigón armado, pero no precisamente estaba muy en desarrollo todo el tema del steel frame y no así del hormigón armado. Entonces, en esta arquitectura, en este planteamiento, se logra por primera vez, digamos, la utilización del hormigón armado como material constructivo estructural para los edificios en altura y se convierte este en el primer rascacielos de hormigón armado. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Quiero que me levanten la mano si tienen algún tipo de consultas referente a la clase. Si hay algo que quieran consultar o si me quieren, a veces hablo un poco rápido, me dicen que vuelva a repetir algo, me gustaría escucharles, así que no tengan vergüenza. Pasamos a otro edificio de los años 1900, al inicio del siglo también. El Woolworths Building de Cass Hilbert planteaba esta arquitectura neogótica, ¿verdad? Que hace un poco referencia a la arquitectura de las catedrales. Si se fijan, tiene muchísimos elementos. Esta obra está ubicada también sobre Broadway en Manhattan y se consideró como fue conocida como la Catedral del Comercio, justamente por su proximidad arquitectónica con lo que eran las catedrales góticas, pero para un uso comercial, ¿verdad? Eso es lo que plantean las corrientes, ¿verdad? La arquitectura neoclásica o neogótica y todas esas que se implantaron con mucha fuerza hacia el territorio norteamericano, ¿verdad? Plantean estructuras que eran
¿verdad? Eran para programas religiosos, pasan a tener los mismos elementos estructurales que hacen a esa corriente, pero para programas distintos a los programas religiosos, ¿verdad? Y bueno, uno de estos representantes, los primeros representantes de esta arquitectura neogótica que se implanta en Nueva York, fue el Woolworth Building, que era un edificio de 57 pisos y pasa a ser el más alto, o sea, imagínense, desde 1913 hasta 1930 con la llegada del Chrysler, también en Nueva York, pasa a ser el edificio más alto del mundo. Y planteaba esta torre en planta en U, que tenía los 30 primeros pisos y después los 27 pisos y el remate, ¿verdad? En punta, ¿verdad? Como la arquitectura gótica, ¿verdad? Eh, con esta torre que vemos ya acá, ¿verdad? Distinta a lo que era la planta inicial en U, ¿verdad? Entonces, un referente también para lo que es la altura. Imagínense, 60 pisos, ¿verdad? Pasa a ser el edificio más alto, pero siempre estamos con lo que era, ¿verdad? Esta estructura reticular. Eso iba variando. Si se fijan, las circulaciones, por ejemplo, ya van aumentando todavía más. En este caso se plantean prácticamente 16 elevadores, ya aparecen 4 cajas de escaleras, ¿verdad? El tema de las circulaciones, al ser un edificio comercial, ¿verdad? Se multiplicaba todavía más. Pasamos a la torre que destrona al Woolworth como la torre más alta, pasa a ser la Chrysler Building del empresario automotriz de la marca Chrysler, ¿verdad? Buscaba también el edificio más alto y destrona al edificio anterior en el año 1930, pero le duró poco, apenas unos cuantos días, creo que no llegó ni al año, porque hacia la misma época, en el mismo año, se termina el Empire State Building, ¿verdad? Que pasa a ser por mucho tiempo después la torre más alta también de Estados Unidos. Eh, pero la torre Chrysler, que en ese entonces era en ese momento la torre más alta, planteaba una torre de 77 pisos de la corriente Art Deco, también muy marcada en la ciudad de Nueva York, que era un poco, si bien era una estructura en steel frame, también con una estructura reticular, si se fijan, todavía hay más aumento de lo que era la circulación, la cantidad de ascensores que se plantean en la torre Chrysler, ¿verdad? En esta planta en H, que luego también hace el remate, digamos, en una planta rectangular, ¿verdad? Con menos volumen. Se planteaba esta arquitectura Art Deco valiéndose del acero para realizar la ornamentación, ¿verdad? Tiene esta punta metálica y todo este remate en estas ornamentaciones acá, curvas, ¿verdad? Del remate, también todos los detalles de la fachada de la torre, donde eso hacía el Art Deco, ¿verdad? Buscaba un poco la ornamentación de la fachada, pero ya a través de la evolución de las estructuras de acero. Pasamos a un ejemplo más regional, ¿verdad? Acá le tenemos al arquitecto argentino Amancio Williams. En el año 1946 plantea el edificio o plantea un proyecto, porque fue un edificio que nunca se construyó, el proyecto para lo que fuese la Unión Industrial Argentina en Buenos Aires. Se llama un concurso y Amancio Williams plantea un edificio suspendido para las oficinas de la UIA en Buenos Aires, ¿verdad? Amancio Williams, recuerdan la casa la casa Puentes, ¿verdad? Que planteaba también que fue una obra premiada del arquitecto Amancio Williams. Seguramente le dieron a una de sus obras cuando estudiaran la parte de historia, ¿verdad? Bueno, este mismo arquitecto reconocido plantea este edificio suspendido a través de un concepto innovador, tipológicamente y estructuralmente por sobre todo, donde el edificio cuelga en 4 cuerpos básicamente, y esto está conformado
por 6 columnas de hormigón armado que podemos fijarnos acá en la planta, ¿verdad? Son 6 columnas que sostienen a todo el edificio y están conectadas a través de grandes vigas que conectan estos 6 pilares, grandes elementos horizontales de los cuales cuelgan cuerpos o sea, cuerpos, digo yo, módulos del edificio a través de tensores que son barras dobles, ¿verdad? Estas barras dobles, que son estos tensores que vemos acá, apenas se ve, seguramente después cuando tengan la presentación van a poder visualizar mejor los tensores que están en el perímetro, que son los que permiten colgar al edificio, ¿verdad? Y se cuelgan en 2 cuerpos de 7 pisos cada uno, que son los de arriba. Acá en el corte podemos ver también 2 cuerpos colgados de 7 pisos cada uno. Acá vemos el elemento horizontal que lo sostiene, que sostiene estos tensores que permite colgar a ese módulo. Acá el otro bloque de 7 pisos. Luego tenemos un cuerpo de 4 pisos y luego ya lo que es el sector del estacionamiento en un bloque, en un cuerpo de 3 pisos, ¿verdad? En este caso, Amancio Williams plantea estas estructuras suspendidas a través de lo que se conoce como megapórticos. Y acá ya empezamos a hablar hacia la mitad del siglo XX, ¿verdad? De lo que era la macroestructura, ¿verdad? Por primera vez surgen estos conceptos de grandes elementos estructurales que permitían reducir la cantidad de ellos, ¿verdad? En este caso a través de la estructura de hormigón armado y la utilización de grandes vigas, grandes pilares que permitían colgar al edificio, ¿verdad? Obviamente los edificios suspendidos no tienen la posibilidad de tener tanta altura, pero era una primera aproximación a lo que era la utilización de grandes estructuras. Frank Lloyd Wright en la John Wax Building, en esta torre, Wright en los años 50 plantea por primera vez lo que era el concepto de un edificio tipo, digamos, con una estructura centralizada, un núcleo central, como siempre Wright desafiando a la gravedad con su arquitectura organicista, de un edificio tipo árbol, ¿verdad? Con un tronco central y voladizos, ¿verdad? Planteaba lo que era esta torre comercial para John Wax, para la corporación de John Wax. Entonces, eh, planificaba esta estructura centralizada en un núcleo con voladizos y ya lo que fuese el cerramiento con el curtain wall, ya enteramente vidriado en ese tiempo, ya la evolución, pero obviamente de la industria del vidrio, planteaba esta torre comercial, ¿verdad? Con este sistema estructural de núcleo y voladizo, ¿verdad? Acá vemos un poco en el centro, ¿verdad? La imagen de lo que era la distribución del núcleo, que también tenía una configuración un poco, eh, digamos, característica, ¿verdad? De la arquitectura de Wright. Y después acá más arriba en el corte de detalle lo que eran estas losas mensuladas que se unían a este núcleo principal de hormigón armado para lograr estos grandes voladizos, ¿verdad? Con menor proporción hacia las esquinas, hacia las fachadas y luego la ménsula, ¿verdad? Que ampliaba la unión, el ensamble con el núcleo central de hormigón armado. En 1952 aparece este proyecto de Louis Kahn de la City Tower Filadelfia, también para un concurso, como una primera aproximación para lo que fuesen las conformaciones tridimensionales en un edificio en altura, ¿verdad? Se planteaba esta estructura triangulada que iba en forma más o menos zigzagueante, logrando, ¿verdad? Esta arquitectura bastante osada, ¿verdad? Para la época, que se iba ensamblando también o iba teniendo un refuerzo, si se fijan en la imagen de la derecha. En cada triangulación se iba reforzando, ¿verdad? Ese cambio de dirección de, de las estructuras metálicas, ¿verdad? Planteadas en acero también, que se toma como referencia para lo que fuese luego la evolución de la, eh,
estructura diagrid que vimos un poco en la clase anterior, ¿verdad? Luego muy utilizada en la arquitectura high-tech de Foster, por ejemplo. Lo primero, digamos, el primer esbozo que hubo de esta estructura diagonal que planteaba Kant, bueno, sirvió de base para la futura estructura diagrid. Pasamos a nuevamente la macroestructura en los rascacielos planteados por Goldsmith. Hacia los años 50 también se plantea lo que era la estructura periférica. Básicamente se va saliendo de esa conformación reticular muy estricta de los edificios anteriores, ¿verdad? De los años 30, del Chrysler, del Empire State y los demás edificios planteados en Nueva York y Chicago. Se plantea la macroestructura periférica haciendo a la estructura como parte de la fachada, ¿verdad? Como se ve, estos 8 grandes pilares, ¿verdad? Que se plantean en el perímetro en situación vista para la fachada y en el centro, si se fijan la cantidad de elevadores de este edificio, ¿verdad? En el centro un núcleo estructural, un núcleo de servicios y ya luego acompañan, digamos, unos pilares metálicos, digamos, de muchísimo menor porte que están para acompañar o dar soporte a la estructura principal de la macroestructura periférica a través de estos grandes pórticos que se plantean en el perímetro. Se habla por primera vez de lo que era la estructura periférica. Nuevamente Wright en el año 1920 con la Torre San Marco y luego la evolución de lo que fuese el proyecto de la Torre San Marco para la construcción de la Torre Price. En el año 1956 plantea la utilización de muros de cortante como distribución de lo que era la carga de un edificio en altura. No era un edificio demasiado alto, ¿verdad? La Torre Price, pero se basa, si se fijan, en el proyecto de la Torre de San Marcos, con 4 muros de cortante que se van ensanchando, conformando como un núcleo virtual en el centro de la figura, parte de un cuadrado que se va desmaterializando en las esquinas y otro cuadrado girado, ¿verdad? Que hacen un poco la conformación de lo que fuese la planta de la Torre San Marcos. Y luego esto evolucionado, si se dan cuenta, muy similar a la planta para la Torre Price, plantea también los muros de cortante, pero ya, digamos, alivianados. Ya tenemos una triangulación acá libre, alivianada y básicamente un ensamble de una combinación de 2 muros cortantes para cada pata, donde inserta la circulación vertical para el edificio y luego estas puntas rabiosas acá que le gustaba mucho también utilizar a Wright para lo que es el desempeño de las fachadas, e inserta también las escaleras, bloque de escaleras en una de esas puntas, ¿verdad? Estas eran torres residenciales, ¿verdad? Que se planteaban en altura y que fueron también un precedente para la tipología estructural de la época. Hacia el año 1965 aparece este estudio que vamos a ver muchísimo, de este conjunto de arquitectos, Graham, Goldsmith y Kahn, que trabajaron mucho para lo que era la conformación de rascacielos. La torre Chestnut en Dewitt plantea un sistema de tubo rígido aporticado. ¿Qué significaba eso? Se utilizaban los pórticos, pero dentro de una conformación de tubo. Como ya estaba presente lo que era la estructura periférica, planteaban estas estructuras aporticadas en forma de tubo, donde el posicionamiento de los elementos verticales era mucho más cercano, ¿verdad? Este tubo aporticado se planteaba en la periferia, pero también en el centro de, si se fijan, el porte de los elementos centrales, ¿verdad? Del edificio y la combinación, ¿verdad? De lo que eran las estructuras de acero con el sistema de hormigón armado, ¿verdad? Se ve también como la base de este edificio tenía una conformación distinta al resto del volumen del edificio para dar
un acceso más enmarcado, la posibilidad de menor cantidad de columnas, ¿verdad? Varias columnas que se convertían en una pisada con menor cantidad de columnas y nuevos conceptos que se iban trayendo al diseño de rascacielos. Nuevamente el equipo de Graham, Goldsmith y Kahn en 1966 con la Brunswick Building planteaban un sistema de tubo en tubo con una conformación todavía más desafiante, ¿verdad? Veíamos el sistema de tubos con una conformación mucho más liviana, una planta mucho más liberada, un tubo dentro de otro tubo y también lo que es el inicio, la pisada del edificio todavía con menor cantidad de elementos, la macroestructura, ¿verdad? Una pisada con menor cantidad de elementos, pero de mayor porte. Y esto luego, ¿verdad? Se convertía en el edificio, ¿verdad? En el zócalo del edificio y luego ya el edificio con este tubo estructural dentro de otro tubo. El Knight of Columbus, un edificio interesante planteado en un diseño clarísimo de un sistema de tubos múltiples. No utilizaba otro tipo estructural que no sea el tubo de hormigón. Con 5 tubos de hormigón, o 6 si separamos el centro, pero se armó el proyecto completo de Los Caballeros de Colombo, ¿verdad? De esta obra de 1966 que se planteaba con 5 tubos de hormigón y un curtain wall también que dejaba el cerramiento no portante, ¿verdad? Un edificio de oficinas que planteaba claramente la circulación y los servicios en cada uno de esos tubos, ¿verdad? En el centro, 6 elevadores, luego en otros 2 núcleos laterales, lo que eran las cajas de escalera y los servicios en los otros 2 tubos, dejando enteramente la planta libre para el desarrollo de las actividades corporativas, comerciales. En 1969, nuevamente el mismo equipo para la John Hancock Center se plantea este edificio metálico con un sistema de tubos también, pero en celosía, ¿verdad? Se utilizan ya estos sistemas de vector activo para las fachadas también, el elemento, la macroestructura, siendo protagonista de la fachada del edificio con estos sistemas vistos estructurales, ¿verdad? Que además de cumplir una función estructural, conformaban parte principal del diseño estructural y del diseño de fachada del edificio. Se arma esta torre de la John Hancock Center, ¿verdad? Una estructura, digamos, en una conformación que va disminuyendo en la medida que sube en la altura, pero con elementos sumamente livianos, ¿verdad? Un tubo dentro de otro tubo, pero con una configuración enteramente metálica que se traduce también a la fachada del edificio. Hacia los años 1970, la Standard Bank Center del arquitecto alemán, austriaco, creo, Heinrich, surgen estos edificios en la posguerra alemana, de un edificio de 27 niveles, ¿verdad? Que se eleva desde el suelo unos 140 metros aproximadamente, una estructura suspendida en 3 bloques. Entonces se planteaba un núcleo central y prácticamente esto tenía estas ménsulas en voladizo, ¿verdad? En cada uno de los cortes que permitía colgar al edificio en tres núcleos, conformando 3 plataformas técnicas para las áreas donde estaban las estructuras mensuladas, con vigas que se planteaban más o menos con unos 5,5 metros de voladizo y del cual colgaban estos módulos de más o menos 7 pisos o de 9 plantas cada uno, conformando este edificio suspendido. Si se fijan en la gran suspensión del edificio y ya luego lo que es la parte de los estacionamientos en el subsuelo, ¿verdad? Pero si se fijan en la imagen,
Esto daba la posibilidad de la integración del edificio a lo que era la grilla de la ciudad a través de este desprendimiento del edificio colgado, ¿verdad? Era un poco también la inclusión oficial, ¿verdad? De lo que fuesen las estructuras suspendidas o grandes estructuras suspendidas utilizadas para edificios rascacielos. Más sistemas de tubos, vemos en 1974 esta torre conocida como la Sears Tower o la Torre Willis, ¿verdad? Pasó a ser después, pero creo que hasta hoy los habitantes de Chicago la reconocen como la Sears Tower, creo que nunca se apropiaron de este nombre de la Torre Willis. El equipo de Graham y Kahn plantea un sistema de tubos múltiples eh, en forma de grilla, ¿verdad? Una estructura enteramente metálica también, que se plantean 9 tubos asociados que van sustrayéndose en la medida que el edificio crece, ¿verdad? Inician con 9 tubos, luego se sustraen 2 tubos, luego se sustraen otros 2 más, quedando una planta en cruz y terminando el remate del edificio en apenas 2 tubos, ¿verdad? En cada cambio que se produce en el edificio aparece un cinturón de seguridad, que es lo que permite la descomposición de esta multiplicidad de tubos estructurales. Vemos nuevamente a este edificio del Market Plaza, el banco, ex Banco Federal, ex Banco de la Reserva Federal, que plantea en 1973 este sistema suspendido a través de un tipo de cable funicular, y acá vemos nuevamente un poco de lo que estuvimos viendo en la clase pasada, de los sistemas de forma activa, de los sistemas de vector activo, ¿verdad? Y cómo se van combinando con los sistemas de altura activa que son los edificios, ¿verdad? En altura. En este caso vemos acá el procedimiento constructivo, como este cable suspendido, ¿verdad? Eh, Permite colgar al edificio llevando la carga para arriba hasta estas grandes patas de hormigón que se plantean en los laterales del edificio, conectados por esta gran viga reticulada, ¿verdad? Nuevamente vemos a la utilización de la macroestructura, ¿verdad? 2 grandes patas, una gran viga que los conecta y un cable funicular que sirve para distribuir la carga de las losas, ¿verdad? Colgando el edificio y permitiendo esta integración del edificio suspendido a lo que fuese una plaza pública, ¿verdad? Vemos a la ex casa de cambio también del arquitecto Graham con el equipo SON, que es otro de los equipos importantísimos en el desarrollo de rascacielos, ¿verdad? Skidmore, Owen y Merrill, vamos a hablar muchísimo del equipo SOM también a lo largo del semestre, que son, ¿verdad?, grandes proyectistas para lo que fuesen los rascacielos. Este equipo, junto con el arquitecto Graham, plantean en 1986 este sistema combinado de arcos, pilares y tensores. Todavía combinan más sistemas estructurales para este edificio no muy alto, pero enteramente metálico, y como la estructura metálica como protagonista del edificio. Vemos a un gran arco metálico, ¿verdad? Sostenido por esta V, por estos tensores en V que permiten rigidizar al arco, y estos contrafuertes de hormigón que permiten nuevamente liberar toda la planta baja y plantear esta estructura con steel frame enteramente metálica, losas, pilares, vigas, arcos, tensores, para plantear este esqueleto metálico que forma parte del diseño estructural de fachada de esta casa de cambio. Vamos a París, el Arco de la Defensa en 1982 plantea este icono de la ciudad también moderna, de la París moderna, con un reticulado de vigas Vierendel. La viga Vierendel, si recuerdan, es una gran viga, ¿verdad?, de distribución que prácticamente tiene la ocupación de un nivel completo en un edificio o de 2 niveles, y permite cubrir grandes luces, ¿verdad? En este caso,
se plantea la combinación de estructuras de vigas Vierendel que están equilibradas. Vemos acá en la base del cubo, este cubo horadado que plantea el arco de la defensa. Vemos a la base del cubo con una inserción de vigas Vierendel en paralelo que se equilibran con las vigas Vierendel en paralelo del remate del cubo, ¿verdad? Una estructura bastante también ambiciosa que permite no solamente eh, hacer a la estructura parte del edificio, sino de la ciudad misma, ¿verdad? Este centro de exposición es un edificio que se enmarca como una invitación a la entrada, ¿verdad? Vemos acá se suelen hacer exposiciones itinerantes, es un monumento bastante visitado también de lo que es la arquitectura más moderna, ¿verdad? De la ciudad, como un enmarque del paisaje también, ¿verdad? Todo a través de esta gran estructura equilibrada en forma de cubo, teniendo a la viga Vierendel como protagonista. Hacia finales del siglo, en 1998, Norman Foster con su proyecto para el Commerce Bank plantea dentro de esta planta triangulada un sistema de núcleos múltiples y de muros de cortante, ¿verdad? Vamos a verle más todavía a esta obra de Foster, bastante interesante, por un montón de criterios que él adoptó que marcan precedentes y que son muy diferenciados luego en distintas obras que vinieron posteriores a lo que fue, digamos, la inclusión de Norman Foster al diseño de rascacielos. Plantea en este caso de la Commerce Bank un sistema de tubos en las esquinas que se arman con un sistema de muros. Lo que está capitado en rojo, digamos, ¿verdad? Es lo que enmarca las circulaciones del edificio junto con los servicios en cada uno de los puntos de esta planta triangulada, de los extremos, dejando la conexión entre estos paquetes de servicios y circulaciones como plantas directamente libres. Plantea un núcleo central virtual, digamos, con tres pequeños pilares en comparación a lo que serían los núcleos de las esquinas, dejando enteramente libre también el centro de la planta del edificio, generando este efecto de chimenea dentro del edificio, ¿verdad? De circulación de aire, de luz también para todo lo que eran las explanadas que se iban generando a modo de terraza. Acá podemos ver en la fotografía un proyecto sumamente interesante en medios niveles también, que luego en un corte que vamos a ver también en otras clases van a ir entendiendo mejor este proyecto interesantísimo de Norman Foster, ¿verdad? Se plantea nuevamente la macroestructura a través de un sistema de núcleos múltiples y muros de cortante. Hacia el año 2001, el arquitecto Rafael Iglesias, con su edificio Altamira, vimos también esto en clases anteriores, ¿verdad? Para uno de los sistemas estructurales, para este edificio residencial, plantea estas conformaciones bidimensionales con vigas de hormigón armado, ¿verdad? Arma todo el edificio como un rompecabezas con un ensamble de vigas de hormigón armado, conformando a la estructura nuevamente como protagonista de la fachada, dejando estos llenos y vacíos que conforman esta configuración para este pequeño edificio o este edificio angosto, digamos, que se ubica en la ciudad de Rosario. Pasamos a otro reticulado con vigas Vierendel en este proyecto de la Torre Coajimalpa, México. Este equipo en el año 2008 plantea este edificio residencial, también con este núcleo central y estas 8 patas de hormigón armado y la conformación de este reticulado en sentido horizontal y sentido vertical, por así llamarlo, ¿verdad? En dos direcciones que plantean estos voladizos y estos espacios
con terrazas para lo que serían los departamentos, ¿verdad? De esta torre Cuajimalpa, ¿verdad? Se va utilizando la estructura de la vía Vierendel ya como un elemento no solamente estructural, utilizado para lo que eran proyectos o estructuras de puentes o eh, de obras viales, ¿verdad? Más que nada, que fue como se inicia la utilización de estas vías Vierendel o estructuras de otro tipo, pero se va haciendo la incursión de la vía Vierendel también a la proyección de rascacielos. Y vemos acá un poco un recuento de estos sistemas de estructuras que fueron los dos principales sistemas estructurales para lo que sería la evolución de los sistemas estructurales de rascacielos, que fueron conformados en los dos principales materiales de construcción que hasta hoy son los preferidos para los edificios en altura, que es el hormigón armado y las estructuras en acero, ¿verdad? Y vemos cómo la evolución, ¿verdad? Empieza eh, con edificios de menor porte, ¿verdad? Con los pórticos, con los sistemas de pórticos en el caso de hormigones armados. Vimos, ¿verdad? Cómo iniciaban pórticos de mampostería incluso que precedían a esta conformación, con edificios de hasta 15, 16 niveles, que era más o menos la media, ¿verdad? En el inicio de lo que fuese el desarrollo de la ciudad de Chicago. Luego pasamos a lo que era ya la pantalla, ¿verdad? Que permitía edificios de una combinación de pórticos con núcleos de hormigón que permitían edificios ya de más de 30 pisos, ¿verdad? Luego la combinación de los pórticos y las pantallas, los sistemas que se empezaban a conformar para edificios de hasta 50, 60 pisos. eh, Pasa a identificarse el concepto de tubo dentro de la estructura, ¿verdad? Como el sistema, digamos, perimetral que se planteaba en el edificio. Luego, la inclusión del tubo dentro de otro tubo, ¿verdad? Un tubo central y un tubo periférico que conformaba esta composición de tubo dentro de un tubo para lo que eran las estructuras de hormigón. Y luego el tubo formado por módulos, la torre Sears en Chicago, que era, o la torre del Knight of Columbus, por ejemplo, que les mostraba, que era la conformación formada por una multiplicidad de tubos que iban conformando los distintos módulos del edificio, ¿verdad? Dentro de esto, obviamente, todo permitía el crecimiento en altura de la cantidad de niveles que pretendía el edificio. En cuanto a los sistemas de estructuras en acero, eso fue todavía más allá, ¿verdad? La estructura en acero, gracias a su ligereza, plantea estructuras que pueden elevarse todavía más en la altura, ¿verdad? Se iniciaban ya con estructuras que planteaban edificios de 30 pisos, con la conformación del tubo rígido, de las crujillas, ¿verdad? Que les hablaba yo, de los primeros edificios que planteaban esto, ¿verdad? Que luego dio, ¿verdad? La posibilidad de estos edificios de 30 a 40 pisos como tubos como pórticos rígidos que se planteaban en estructuras en acero. Luego aparecen los pórticos y pantallas de celosía, donde se incluyen por primera vez estos elementos triangulados y se veía que estos refuerzos, o sea, que esta forma de colocar las estructuras en acero en formas trianguladas o de cruces mejoraba todavía más las condiciones de resistencia del edificio y se pudieron llevar a edificios de mayor altura. Las celosías eh, extendidas a plantas completas del edificio, ¿verdad? Con los sistemas perimetrales ya de estas cruces como cinturones de seguridad que se iban colocando a los edificios que permitían también el crecimiento en altura. Luego ya, asimismo, como cuando surge el concepto de tubo estructural, ¿verdad? Estas estructuras en hormigón también planteadas en acero, ¿verdad? Que llevaban a edificios de mayor altura, los tubos aporticados, pero dentro de las estructuras de esqueleto del steel frame. Más en desarrollo aparecen la macroestructura, dentro de la macroestructura estas grandes cruces
que se planteaban como tubos, pero ya con celosías exteriores y con soportes interiores. O sea, estaba muy todavía compenetrada, ¿verdad? La combinación de los sistemas de tubo dentro de tubos, ¿verdad? Cuando todavía el concepto de la planta libre se estaba incluyendo dentro de lo que eran estas tipologías, de tratar de ir liberando la planta, ¿verdad? Para una espacialidad distinta en el interior. Esto se va desarrollando, ¿verdad? Con justamente la composición de distintos tubos y se logra, digamos, lo último, el último croquis que vemos acá, que es un tubo en celosía con una macroestructura donde se prescinde prácticamente ya de los soportes interiores, ¿verdad? En la medida que la estructura periférica se va reforzando, con esta macroestructura y se tira la mayor parte de la carga al perímetro del edificio, puedo pretender eh, eliminar o tener soportes de muchísimo menor porte en el interior del edificio. Es un poco la evolución que se va viendo de todos estos sistemas estructurales, ¿verdad? Acá otra conformación, ¿verdad? Un poco en el eje vertical vemos lo que es la cantidad de pisos y en el eje horizontal los tipos estructurales que van surgiendo, ¿verdad? En este caso habla del marco semirrígido, habla de estructuras de acero, ¿verdad? Como el tipo 1 y el marco rígido, ¿verdad? El marco semirrígido era aquellas estructuras reticulares que les mostré hoy, ¿verdad? Que se van combinando, ¿verdad? Donde aparece por primera vez el muro cortina o el cerramiento ya no portante dentro del edificio. Luego ese marco se va rigidizando, ¿verdad? Aún más. eh, Se va haciendo una estructura reticulada más rígida que permite elevar a los edificios hasta los 30 pisos más o menos. Pasa a la tipología 2, ¿verdad? Acá abajo vemos la planta y arriba, ¿verdad? El alzado o el corte que le corresponde, ¿verdad? Con los marcos que ya tienen estas triangulaciones que mejoran las condiciones, ¿verdad? Tienen una estructura perimetral y además una estructura centralizada. Luego, esa estructura de marco con estas triangulaciones va teniendo otros refuerzos a modo de cinturón, ¿verdad? Horizontales, que permiten todavía, si se fijan en la planta, mejorar, ¿verdad? Las condiciones de espacialidad porque se va reforzando el perímetro, ¿verdad? O por módulo los edificios que permiten ir liberando la espacialidad interior. Ya en el tipo 3 aparecen lo que serían las pantallas, ¿verdad? Conformando estos tubos, ya luego la multiplicidad de tubos, pasando al último tipo donde el exterior era muy importante, el tubo que pasaba a ser parte del diseño del propio del edificio, tirando al perímetro toda la estructura y liberando un poco la planta. Si se fijan, ya no es la estructura reticular rígida del tipo 1, sino que cada vez tenemos menor cantidad de elementos estructurales en el centro, en el interior del edificio. Esto iba permitiendo ya elevaciones de hasta 90 niveles y ya luego los rascacielos más altos que conocemos hoy en día, e incluso más niveles con la conformación de tubos múltiples, ¿verdad? Que se van conectando unos con otros y la inclusión de las rigidizaciones en formas de cruces, en forma de triangulaciones que permiten estos tubos exteriores triangulados que, si se dan cuenta en la planta, disminuyen todavía más la cantidad de elementos estructurales utilizados. Uno de los conceptos que hablábamos en la clase anterior, la economía de elementos estructurales, bueno, a esto se refería, ¿verdad? Como con la macroestructura planteada en los rascacielos, en la medida de la evolución de los distintos sistemas y de los distintos tipos de subsistemas que se van planteando, se busca siempre mejorar la cantidad de elementos que sean cada vez menores dentro del edificio, porque ¿qué es lo que hace la menor cantidad de elementos estructurales dentro del edificio? Mejores condiciones de espacialidad, condiciones de funcionalidad mucho más integradas, flexibilidades en los proyectos, ¿verdad? Mayor sintonía con el exterior y todos los conceptos espaciales arquitectónicos que por lo general buscamos, ¿verdad?, infundir en nuestros proyectos. Bueno, con esto finalizamos la clase de hoy.
quiero saber si hay alguna duda, si quedó todo claro referente al tema que estuvimos desarrollando o si tienen algún comentario. Creo que quedó súper claro, profe. Bueno, genial. Muchas gracias, Débora. Bueno, con esto, digamos, terminamos lo que es la parte introductoria del curso. Y a partir de las clases que vienen tenemos los temas centrales del curso que van a ser para el desarrollo de los trabajos prácticos por sobre todo. Así que muchísima atención, traten de estar presentes para las siguientes clases que son contenidos de competencia básica de nuestra materia para el desarrollo de trabajos prácticos y de los exámenes también, por supuesto. Así que acá Joaquín pregunta cuál es el enlace de los grupos. Eso va a estar en plataforma, en el apartado, generalmente está dentro del apartado trabajo. Ahí van a encontrar las guías de trabajo, los enlaces con la conformación de grupos y ahí en ese mismo enlace luego se van a ir asignando los temas para el trabajo práctico también, ¿ok? Bueno, si no hay más consultas, no hay algo que quieran además referente a la cátedra que no sea del tema hoy, consultar, creo que podemos dar como finalizada la clase de hoy y nos encontramos el miércoles que viene. Dale, profe, gracias. Bueno, que tengan todos un muy buen resto de jornada. Chao, chao. Chao, profe.